Marta Woodworth y este es un espacio de reflexión sobre todo aquello que pensamos y sentimos pero no siempre queremos decir en voz alta. Esto es Libre y Loca. Hello, les doy la bienvenida de regreso a este espacio. Espero que estén muy bien, que hayan descansado y disfrutado de las vacaciones con sus seres queridos, pareja o en dado caso en solitud, disfrutando de la calma y el silencio como sea que se haya visto para ustedes y para empezar el año con el pie derecho. Soy fiel creyente de que no tenemos que buscar ni esperar el momento perfecto para retomar un hábito, hacer un cambio en la vida o empezar algo, porque la verdad es que nunca vamos a encontrar el momento ideal, ni vamos a tener todas las herramientas, ni el conocimiento necesario. Sin embargo, los fines e inicios de año a mí sí me gustan porque me gusta mucho el ritual de pensar que algo termina y algo nuevo comienza. Un ciclo se cierra y uno se abre lleno de posibilidades. Siento que a lo largo de 5 años he tocado muchos temas a la par de cómo mi vida iba evolucionando poco a poco. Pero este año, que comienza este 2025, cuarto de siglo, quiero regresar a las bases de todo. Durante estos años he recibido preguntas que creo que podría resumir en 6 grandes temas: la identidad, el propósito, el amor, el desamor, los límites y el amor propio o crecimiento personal como un eje, como un punto de quiebre que cambia tu vida. ¿Cuántas veces no nos hemos preguntado quién soy? ¿Cuál es el propósito de que esté aquí y qué quiero hacer con eso? ¿Cuáles son mis metas? ¿Hasta dónde quiero llegar? ¿Y cómo me mantengo motivado para llegar ahí? ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor sano? ¿Cómo lo atraigo, lo elijo, lo procuro y lo vivo día a día más allá del cuento del amor romántico, el anhelo y la urgencia que hacen que sientas presión de encontrarlo? ¿Y cuál es la realidad del trabajo que implica una relación sana? ¿Cómo supero el desamor, el rechazo, el fracaso? Todo eso que ocasionalmente nos tumba, nos ahoga, nos hace sentir vulnerables, diminutos y repletos de dudas. ¿Cuáles son mis necesidades y cómo las expreso para establecer límites que me permitan convivir sanamente sin comprometer mi bienestar? ¿Cómo poner límites sin sentirme culpable o causar tensión? ¿Y qué pasa después de ir a terapia, de cortar vínculos tóxicos y de encontrar el amor? ¿La vida de pronto se vuelve perfecta? Cuando te encuentras, cuando te amas, ¿eso que llamamos amor propio y crecimiento alguna vez termina? ¿Es acumulable? ¿Es una meta que alcanzar? ¿Existe una cima? Pero también, ¿cómo es que esa nueva conciencia puede jugarnos también en contra y alejarnos de la vida y los sueños que queremos cumplir? Hay miles de preguntas que parten de algunas de estas que les acabo de compartir y que cuando escuchamos, aparte de sentirnos identificados, llega la angustia y el abrume de ¿ahora qué hago? Seguido usualmente de una creencia de que es muy tarde para cambiar o elegir diferente. El otro día escuché al psicólogo Anthony Bolinches decir que tenemos que ver la vida como un partido de 90 minutos, en este caso quizá de 90 años. A los 45 minutos, o sea, a los 45 años, es momento del medio tiempo, de parar y gestionar si la estrategia ha funcionado. En caso de que sí, pues el siguiente medio tiempo podemos jugarlo igual. Pero en caso de que no, hay que hacer una evaluación, pensar en una nueva estrategia, ver quiénes son los jugadores y si aún funcionan en el equipo. Y ese mismo pensar creo que aplica a cualquier edad y en cualquier momento. No hay que esperarnos hasta ese medio tiempo de la vida. Lo difícil es que en este juego el jugador y el entrenador somos nosotros. Y muchas veces perdemos perspectiva. Así que sin más preámbulos en esta nueva temporada, tocaremos estos grandes temas desde los básicos, desde la base que los construye para reinventarnos desde la conciencia. Hoy empezaremos con la identidad y la pregunta ¿quién soy? Cuando nos imaginamos una vida feliz, nos imaginamos una vida plena, sin preocupaciones, cómoda, tranquila, sin angustias, sin enfermedades, sin dolores físicos o emocionales. Y se nos ha dicho que para tener esa vida, dejando de lado lo material, económico, social, hay que trabajar en nosotros mismos. Ahora, hay varios frentes desde los que podemos hacerlo. Salud mental, crecimiento personal, inteligencia emocional y amor propio son algunos de ellos. Todos tienen como propósito una vida mejor y comparten un punto en común. Empiezan
por uno mismo. Pero, ¿cómo podemos ser un punto de partida y construir algo tan grande, construir nuestra felicidad, nuestra vida, si no sabemos quiénes somos? Cuando le pedimos a una persona que se presente, ¿qué pasa? Nos da su nombre, su edad, algunas veces menciona qué estudió, en qué trabaja, qué le gusta, pero nada responde verdaderamente quién es. Y lo peor es que si nos ponemos a pensar fuera de esos datos, honestamente muchas veces nosotros tampoco sabemos qué contestar. ¿Por qué? Bueno, por un lado diría que porque nos da miedo ser nosotros mismos en toda nuestra gloria. O sea, pasamos gran parte de la vida, mínimo hasta que somos conscientes, en busca de esa persona, olvidándonos de ella o reprimiéndola en lugar de celebrarla, porque la autenticidad tiene un precio. Y es que muchas veces resulta en rechazo, en señalamientos, en que alguien te diga que eres demasiado, en no caber en una cajita, ni ser definible dentro de una etiqueta, lo cual pues nos hace incómodos, raros, diferentes ante los ojos de la sociedad, y ese es un lugar en el que no queremos estar. Sí, muchos nos abanderamos como las ovejitas negras, pero la realidad es que abanderarse como tal es difícil y muchas veces duele. Por otro lado, diría que precisamente como el mundo nos ha etiquetado y nuestro contexto económico, social, académico y familiar dictado desde sus creencias quiénes somos o debemos ser, es desde ahí, desde donde hemos formado la percepción que tenemos de nosotros mismos. Aunque a momentos no estemos de acuerdo o no nos guste. La vida es corta y hay suficientes cosas pasando todos los días, sobre todo en este momento, a las cuales tenerles miedo, como para todavía tenerle miedo a nuestra propia esencia y potencial. Por eso es importante poder no solo comunicar, sino empezar por entender quiénes somos, quiénes fuimos y quiénes queremos ser para dejar de vivir vidas ajenas y empezar a vivir bajo nuestros propios términos. Con eso no me refiero a que tus creencias estén talladas en piedra, ni que seas completamente inflexible como para que nadie te pueda decir que estás mal, ni digo que no puedas admitirlo. Saber quién eres se trata de tener un fuerte sentido de identidad basado en el hecho de que perteneces a este mundo y mereces ocupar tu espacio en él, tanto como cualquier otra persona por el simple hecho de estar vivo. Ese no es un recordatorio cursi, es un recordatorio muy real porque la primera traba en ser quienes somos es creer que no tenemos lo suficiente para ser quienes queremos ser o que no debemos ser alguien o hacer algo porque vamos a decepcionar a alguien más, porque qué va a decir la gente, porque qué va a decir la familia, porque qué va a decir, no sé, siempre pensamos en un montón de gente que nos está viendo y a veces ni nos están viendo y si dijeran algo, no, da igual. Pero no hacemos las cosas porque pensamos que a alguien no le va a parecer, que es justo la razón por la que terminas estudiando lo que te dijeron tus papás que estudiarás, aunque no sea lo que quieres. O terminas casándote con quien te dijeron que te tenías que casar o con quien has andado muchísimo tiempo porque si no, ¿de qué sirvió? Es la razón de que termines privándote de amar a quien quieres amar porque te dijeron que no era normal o no estaba bien, o termines teniendo el modelo de familia clásico, entre comillas, porque la película de Disney que te has contado toda tu vida dice que para eso viniste al mundo. Cuando chance y no quieres amar a quien te dijeron que debías, ni estudiar esa carrera porque quieres llevar una vida nómada o dedicarte a dar cursos o al arte, o a lo mejor no quieres amar a nadie o quieres amar a muchas personas y con esto, paréntesis, me refiero al poliamor y eso lleva consentimiento. Nada de infidelidades aquí, pero bueno. Igual y no te identificas con el nombre o género que te asignaron al nacer, o el binarismo en el que te han enseñado que se divide el mundo, blanco y negro, azul y rosa, hombre y mujer, simplemente no te va. Quizá eres mujer pero no quieres tener hijos, o simplemente ya no quieres ser la persona que eras ayer. No todo tiene que ser tan crucial. Pero a veces resulta mucho más fácil seguir viviendo así, llevando la vida que por las razones que sea crees que tienes que llevar, que enfrentarte a lo establecido. Porque ¿quién va a estar en tu esquina cuando decidas por ti, validando por ti sin pedir perdón ni pedir permiso? Sobre todo cuando la mentalidad de quienes te rodean ya no solo está limitada
sino que defiende a capa y espada el mundo que conoce. El otro día, en un artículo sobre derechos de grupos vulnerables que me encontré en X, creo, estaba leyendo los comentarios. Y una persona escribía, es que no estoy de acuerdo porque hay reglas. La gente no puede hacer lo que quiera, a la hora que quiera y como quiera. Y me pareció un ejemplo clarísimo de esto. A ver, sí, hay reglas de la sana convivencia entre personas. No matarás, no robarás, o sea, que sí tienen que ser acatadas para que no nos hagamos daño. Pero si la forma en la que alguien decide vivir su vida no te hace daño, y voy desde cómo usa o decora su cuerpo, a cómo expresa su género, a quién ama, a qué se quiere dedicar, la opinión o juicio que tengas al respecto es tuya. La frustración que tengas por ver a alguien vivir la vida que quiere es tuya. ¿Por qué es eso? La gente se siente amenazada por la libertad de otros y es más fácil tratar de desacreditarles para sentirte mejor contigo mismo que aceptar el no ser lo suficientemente fuerte o valiente para lidiar con lo que habría que lidiar si decidieras seguir el mismo camino y mostrarte como eres. Así que vuelvo a la pregunta, ¿quién se va a encargar de validar ese camino alterno, ese camino que tu corazón quiere seguir, ese que te da miedo, lo que te haría la persona más feliz? La respuesta es tú. Tú eres quien se va a respaldar. En ti te tienes que anclar, pero para eso primero tienes que conocerte más allá de lo que el mundo te dijo que eras. Es como cuando te dicen ámate, pero ¿cómo vas a amar a alguien que no conoces? Primero sales en un par de citas, ¿no? Lo mismo. Y también encontrarte en la honestidad de si todo eso realmente resuena o no contigo. Y creo que el primer paso para eso es quizás preguntar no quién soy, sino quién fui, quién he sido, de dónde vengo. En muchas ramas de la sanación, tanto psicológica como holística, escuchamos hablar de esto. Constelaciones familiares, trauma generacional o mi favorita, patrones. Patrones aprendidos, llámenle como quieran. Creo que todo se resume a entender que hay partes de nuestra personalidad, de nuestro carácter, de nuestra forma de ver el mundo, reaccionar, creer, de las expectativas que tenemos que nos fueron inculcadas y no necesariamente nos describen o se alinean con nosotros. Pero como un mal hábito, hemos vivido dentro de ellas tanto tiempo que no sabemos cómo soltar. Ahora, si nuestro entorno no es imparcial, pues no hay manera de que obtengamos más información, de que veamos más allá y sopesemos lo que estamos viviendo y hagamos un juicio pues más objetivo de las cosas, hasta que llegamos aquí, donde estamos hoy. Porque si estás escuchando este podcast es porque de una u otra forma estás buscando más herramientas y estás volviéndote consciente de cosas y te están cayendo varios veintes. Pero bueno, regresando a la imparcialidad, les tengo un ejemplo. Digamos que creciste en un entorno sumamente tradicional, quizá en escuela religiosa, donde se habló del rol de la mujer como esposa y madre. Un espacio donde se habló del valor de una mujer con relación a lo que aportaba a los demás. Un entorno en el que se decía que alguien era una gran mujer porque era una esposa devota o madre abnegada, o se sacrificaba por su comunidad, o lo que sea. Pues no hay forma de que tengas referencias diferentes. Ahí es donde hablamos, paréntesis, un poquito de la representación, ¿no? Cómo vamos a romper esos patrones cuando falta representación de diferentes roles que pueda desempeñar la mujer, de diferentes historias de amor, de diferentes etnias, de un montón de cosas. Por eso la representación es tan importante, porque entonces como una persona que se siente diferente o simplemente que es, pero que no se ve reflejada en los medios, va a crear una narrativa y una historia diferente. Entonces, bueno, regresando a eso, pues seguramente no solo había en esa escuela un entorno que propiciara estas ideas, sino también pues la sociedad en torno a, ¿no? Entonces, por ende, creerás que esa es la verdad absoluta. Y eso se va a traducir en que rechaces la idea de una mujer que no se quiere casar, o que no quiere tener hijos, o de una mujer divorciada, o de una mujer que ponga su carrera como prioridad y viva una vida independiente de una pareja o, les digo, el matrimonio. Puede que llegue el día en que te encuentres con una realidad diferente y entonces lo cuestiones con lo que creciste y lo que te fue enseñado.
No significa que vayas a cambiar de opinión. Tu creencia puede seguir siendo tu creencia, pero quizá un día te preguntes si esa narrativa es algo que va contigo o la alternativa te parece mejor o simplemente es algo que no tienes que juzgar. En fin, somos producto de nuestro contexto y nuestros ancestros son producto de su contexto y por ello nos lo comparten. Es importante entender esa parte para reconciliarnos con ello. Si estás aquí escuchando esto hoy, significa que estás buscando herramientas o estás en un proceso no solo de entender, sino de mejorar tu contexto, tu realidad, tu vida desde la trinchera sobre la que tienes control, tú. Y eso literalmente lo haces a través de un proceso de introspección o simplificado de hacerte muchas preguntas. Hay que preguntarnos de dónde venimos, quiénes somos en realidad sin el juicio que otros han hecho sobre nosotros, sin las etiquetas que nos han colgado y hemos asumido y absorbido como nuestras, como verdades absolutas. Hay que pensar con qué prejuicios observamos el mundo, qué pensamos de nosotros mismos, qué nos limita, qué nos priva de intentar cosas nuevas o ser o hacer algo que nos llama la atención. Hay que preguntar también en dónde duele y de dónde viene ese dolor, cuáles son nuestros miedos, heridas, pensamientos recurrentes, anhelos, demandas que viven enmarañados en nuestra cabeza, con la meta de entender qué hay en nuestro núcleo, cuáles son nuestros valores o cuáles queremos que sean, qué nos hace felices, qué nos hace increíbles, qué nos hace diferentes y seguir el hilo por donde sea que nos lleve cada respuesta. Sé que son preguntas difíciles. En este momento seguramente me estás escuchando camino a la escuela, al trabajo, en el gimnasio, en la oficina y a lo mejor en este momento no vas a poder hacerlas, pero te exhorto, te invito a que eventualmente las escribas y empieces a jalar el hilo, a ver a dónde te llevan esas respuestas. Entender quién eres empieza por vulnerarte contigo, darte un espacio de entendimiento, compasión y aceptación, aunque eso a veces signifique llorar, gritar, estar incómodo con la respuesta, frustrarte y caer en lo más hondo de tu ser sin saber a dónde vas a llegar. Pongamos un ejemplo. Supongamos que fuiste alguien en extremo criticado de chico. Tal vez tus papás o alguien de tu familia te exigía mucho. Notas altas, participación en 1000 cosas, que figuraras, da igual. Tenías que ser muy bueno y siempre estar presentable, bien vestido, tener tu cuarto y apuntes en orden, lo que se te ocurra. ¿Cuáles eran razones para recibir un regaño fuera de las obvias como romper algo, hacer una travesura, faltar una clase? Que son cosas que te criticaban o cuestionaban, no solo tu familia, también tus compañeros en la escuela, por ejemplo. ¿Cuáles eran cosas que querías hacer pero sabías que no podías porque no te iban a dar permiso o no te podían cachar haciendo o simplemente no estaba bien visto o te daba miedo? Con esas respuestas puedes ir construyendo una narrativa. Por ejemplo, la necesidad por ser excelente, siempre estar presentable y tener todo en orden puede que te haya hecho perfeccionista. Aún así, puede que haya sido tal exigencia que dentro de ti sientes que nunca nada es suficiente, que todo lo puedes hacer mejor, que siempre puedes dar más, que todo lo tienes que resolver, para, por un lado, seguir manteniéndote en ese estatus de logro, pero también para tratar de anticipar posibles fallas que pudieran incitar un regaño, una crítica o un sermón que te haga sentir de nuevo que lo que haces o quien eres no es suficiente. Entonces ese perfeccionismo es en realidad un mecanismo de defensa porque la realidad de estar siempre alerta y en busca de qué mejorar se traduce a que si hacías todo lo que podías de forma correcta, evitabas conflictos y eso te daba una sensación de control que quizá no tenías o una paz velada en un entorno familiar o académico, a lo mejor de una forma disfuncional. Y entonces tienes la esperanza de que haciendo todo bien fueras a encajar y te fueran a aceptar. ¿Por qué? Pues no sé, yo pienso, claro que me estoy usando de ejemplo, estoy usando de ejemplo mi background académico y yo creo que yo pensaba que si era una fregona, pues me iban a aceptar en la escuela y no, creo que eso enojaba más a la gente, ¿por qué? No sé, creo que de chicos, o sea, la gente es muy cruel, pero bueno, esa necesidad de aprobación, tanto
de tu círculo, ¿no? Como a lo mejor de otras personas, pues igual y te ha llevado a tener ansiedad social. Por ende, quizás hoy por hoy evitas probar cosas nuevas con las que no te sientas un máster súper calificado porque te da terror equivocarte o peor, fracasar frente a la gente. Aquí ya no estoy hablando de mí, estoy siguiendo esa corriente porque, bueno, si tanta ansiedad me diera no tendría un podcast, claramente. Pero no les voy a mentir, los primeros episodios fueron difíciles, sobre todo cuando empecé a ver que me escuchaba más gente. Pero bueno, a lo mejor, no sé, tengo muchas amistades a las que les daba ansiedad al día siguiente de una fiesta y sobrepensaban cada interacción social, si se habían reído muy alto, si habían bailado extraño, si lo que sea. Y ese sobrepensar, esa ansiedad constante, pues tiene mucho que ver con esos miedos que tienes ahí, que no es un miedo literal de la fiesta, es un miedo que parte de una creencia que a lo mejor es ese rechazo social o esas ganas de ser parte o esa falta de perfeccionismo en ambientes o situaciones donde pierdes, entre comillas, el control, ¿no? Y no quieres decepcionar a nadie, no quieres que dejen de invitarte, no quieres dejar de ser parte. Las conexiones entre razones, pensamientos y acciones son infinitas. Cada caso es muy particular y puede llevar un rato en terapia o investigando al respecto, ¿no? En introspección, en journaling, para desenredarlo y llegar a conclusiones, pero si seguimos con el ejemplo, aquí podemos ver varias situaciones desde el miedo al descanso, la baja tolerancia a la frustración, la ansiedad social, y de ahí quizá etiquetas. Igual y no es que seas mal hecho, igual y tienes muchas evidencias de que lo que quieres hacer lo haces y lo haces bien, pero como alguien te dijo que eras mal hecho, pues ya lo asumiste en lugar de darte cuenta de que 1, esa etiqueta no te define, 2, te limita para ver todo lo que logras y lo bien que lo haces. Igual y no eres malo para ser amigos, solo que como te da ansiedad social, pues decides no ir a planes y no te expones a conocer a más gente. Sé que parece mucho y estoy queriendo resumir meses y años de trabajo personal en muy poco, pero estoy tratando de darles ejemplos para que piensen en sus propios casos y les quiero transmitir que entender quién has sido a lo largo de los años o por qué crees que eres y las razones que te orillaron a ello te permiten cambiarlo a tu conveniencia. Porque igual y sí, no has sido muy sociable por X razones, pero hoy lo quieres cambiar. Hoy quieres ser una persona diferente. Hoy puedes serlo, pero todo empieza por hacerte preguntas incómodas. De hecho, yo te sugeriría, les digo, que las escribieran, que se dieran el tiempo y el espacio de preguntarse todo lo que le preguntarían a alguien a quien quisieran conocer a fondo y entonces fueran vaciándose sobre el papel para poder analizarse después. Entender quiénes fuimos nos pone frente a frente con 2 caminos: elegir repetir o elegir evolucionar, convertirnos en algo diferente y fijar un rumbo. Elegir evolucionar significa que estás listo para responsabilizarte de ti, de tus pensamientos y acciones de ahora en adelante, y eso te da otra cosa: confianza en ti mismo. O lo que vendría siendo el primer paso a la autoestima. Se habla mucho de la autoestima como pilar de una vida sana, pero nadie te dice cómo desarrollarlo. Y es que la autoestima es la reputación que tienes contigo mismo. La reputación de cualquier cosa se construye con pruebas, con evidencias. Y si tú una y otra vez te compruebas a ti mismo que puedes contar contigo, que cuando quieres hacer algo lo haces, que cuando el mundo te cuestiona tú te mantienes enraizado en ti, cuando actúas alineado en congruencia con lo que piensas y quieres y sientes, con tu bienestar y paz mental en mente, es decir, que puedes contar contigo, que no te dejas de lado y que te dejas ser, ¿qué más necesitas? Por eso la gente con alta autoestima exuda seguridad. Por eso no anda preguntándole a todo el mundo qué hacer, o si está bien, o si se ve bonito, o se queda paralizado hasta que escucha una respuesta pues sí, que le empuja a hacer las cosas. La gente con alta autoestima actúa desde la certeza de que es responsable de sus acciones y la seguridad de saber que si se equivoca, puede solucionarlo o aprender o ver qué onda porque se tiene a sí mismo e incluso ese error es suyo. De nuevo, no significa que no tienes dudas o que no compartes esas dudas con la gente que te importa, que es un discurso muy usado en muchos lados, ¿no? Ay, si te amas no necesitas a nadie más. No. A ver, estamos genéticamente predispuestos a buscar validación porque existimos en relación a otros. Es decir, que otros nos vean, que otros nos escuchen, nos validen, nos comprueba que somos reales,
en un punto muy profundo, muy psicoanalítico, muy filosófico. Y estar consciente de ti te permite decidir si son esas personas que te rodean en este momento de las cuales quieres recibir esa validación. Si esas personas te comprenden, si esas personas te ven como realmente eres y en tu totalidad. El problema es haber unido la validación externa con la validación interna. A veces creemos que solo vamos a obtener la validación interna si el de afuera me reconoce como valioso. Una persona con alta autoestima es un ser social, tribal y social, pero su valor no depende de la gente o contexto o situaciones, ni depende de la validación de los demás para seguirse moviendo. Saber quién eres te eleva la autoestima y también te da un rumbo. Ese rumbo afecta todas las áreas de nuestra vida: amor, amistad, trabajo, familia, incluso dinero, porque empezamos a preguntarnos no solo qué quiero estudiar y a qué me quiero dedicar o en dónde quiero vivir, pero también cómo amo y cómo quiero amar. ¿Cómo tomo la crítica? ¿O cómo me detona? ¿Y cómo quiero procesarla? ¿Cómo me educaron y cómo quiero educar a mis hijos? ¿O cómo quiero reeducarme? ¿Qué cosas me funcionan y qué cosas no? ¿Cuál es mi relación con el dinero? ¿Y cómo quiero que cambie? ¿De dónde viene y hacia dónde la quiero llevar? Todo lo que hemos hablado hasta ahora ha sido entender de dónde venimos para establecer a dónde vamos y qué guardar o cambiar. O sea, todo ha sido muy reactivo, pero no hemos hablado de entender quiénes somos en esencia. Hay un ejercicio súper bonito en el libro de The Fear Fighter de Lubi Ayayi que ayuda a eso. La idea es básicamente crear un manifiesto al que puedas regresar cuando pierdas el rumbo y empieces a dudar de quién eres. Cuando empieces a escuchar a la gente, sus críticas, sus prejuicios, sus cuestionamientos, sus traumas y sientas que te pierdes en el ruido. Y entonces empiezas a preguntar desde cómo te llamas, incluso en tu peor día, qué te hace increíble, qué es algo que valoras, cuáles dirías que son tus valores principales, qué te da alegría, por qué cosa crees que valga la pena pelear, qué te gustaría que la gente se quedara de conocerte o de convivirte. Y obviamente puedes agregarle las preguntas que consideres necesarias, pero la idea es tener una radiografía de quién eres y tocar base cuando empieces a tener dudas. De hecho, yo complementé ese ejercicio para mí en el que también me pregunté quién soy en mi peor día, para que en mis peores días pudiera regresar a ese manifiesto y evitar el autosabotaje y que mis sombras, ¿no?, me jugaran chueco y me privaran de llegar al lugar al que quiero llegar. Por ejemplo, a lo mejor puedo ser muy sensible y cuando estoy muy abrumada me cierro y me alejo de la gente, y eso también en circunstancias con otras personas podía hacer, ¿no?, que a lo mejor yo cortara una relación de tajo, y ahora que sé cómo era o cómo puedo llegar a ser en mi peor momento, en mi lugar más abrumado, más estresado, más enojado, más todo, puedo regresar a ese manifiesto y decir, a ver, ya alguna vez has actuado así, puedes elegir diferente. Y también regreso y sé cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis valores, qué persona en el papel, en ese manifiesto, que es aquella persona que quiero ser, si cómo estoy actuando en este momento es congruente con ello. Y entonces modificar mi forma de pensar o mi forma de actuar. Si quieren, les puedo mandar un descargable de esto. Es uno de los ejercicios que recibirán los miembros de mi club de suscriptores en Instagram en la masterclass a finales de este mes. Si todavía no eres parte de eso, solo tienes que ir a mi cuenta de Instagram, que está aquí abajo en la descripción el link, o también si me estás viendo en video, aquí abajo en la pantalla. Buscar el icono de la corona y suscribirte para recibir este y más descargables y masterclasses de 1.5 horas conmigo para trabajarlos. La suscripción tiene un canal exclusivo en el que estamos en contacto todo el tiempo, es un chat. Masterclasses mensuales, en esas masterclasses tienen descargables y esos descargables son tarea, pero también los platicamos durante la masterclass, les doy una presentación y los vamos desarrollando. Entonces es para personas que quieren no solamente escuchar sobre estos temas, sino que trabajarlos puntualmente. De regreso al tema y en resumen,
Entender quiénes somos es el punto de partida para marcar el rumbo de nuestra vida. Podemos empezar a entenderlo partiendo desde quiénes hemos sido, cuestionando los patrones de comportamiento en los que hemos estado inmersos hasta ahora, analizando los resultados a los que nos han llevado. Eso nos dará claridad sobre qué de todo eso realmente ha funcionado, qué queremos mantener, qué no y a dónde queremos ir. Saber quién eres te da un gran sentido de pertenencia. Se trata de entender que tienes derecho a ocupar tanto espacio como quieras en este mundo por el simple y sencillo hecho de estar vivo. No tienes que probarle nada a nadie para ser tú. Entender quién eres también significa tener claro quién no eres y entonces poder refutarlo, poder elegir diferente. Por ejemplo, y pongo un ejemplo puramente físico para hacerlo más visual, pero digamos que alguien llega y te dice, híjole, odio tu pelo azul, ¿lo vas a tomar personal? Igual y sí, si me estás escuchando y tienes el pelo azul, fue el primer ejemplo que se me ocurrió, pero si no eres alguien que tenga el pelo azul, no te vas a ofender ni vas a sentir que tu valor fue atacado. ¿Por qué? Porque vas a decir, no tengo el pelo azul. Eso es lo que pasa cuando separas tu autopercepción, tu valor, de lo que otras personas piensan. Ellos pueden decir lo que sea y tú puedes decir, no, yo me conozco. Yo no soy lo que dices que soy. Yo no soy creída, yo no soy mandona, yo no soy soberbia. Yo no soy lo que sea. Sé perfectamente quién soy. Y no me busco en los ojos de los demás. Soy suficiente. O también puedes decir, no soy suficiente y quizá esto me duele porque tiene razón, pero tú lo vas a saber si conectas contigo. Entonces no te va a molestar, no te va a mandar en una espiral de inseguridad. Tú sabes quién eres. Entender quiénes somos es entender que no somos lo que la gente dice de nosotros, ni somos nuestros peores momentos. Y podemos discernir entre lo que es nuestro y los traumas, creencias limitantes, prejuicios o inseguridades que otras personas proyectan en nosotros y con lo que no nos corresponde lidiar. Bye, se acabó. Cuando te sientas tentado a creer que eres la versión que ha sido contaminada por el mundo, tienes que regresar a tu manifiesto, a tus respuestas, a recordarte quién carajos eres, porque últimamente el mundo va a seguir girando y la gente va a seguir hablando y creyendo lo que quiera creer y juzgándote por cosas que de verdad todo el mundo critica. Yo he aprendido algunas cosas y la primera es que nadie a quien le esté yendo mejor que a ti o a quien le está yendo muy bien o una persona feliz no anda por la vida criticando. Entonces, privarte de vivir la vida que quieres por miedo al qué dirá una persona que solo dirá algo porque no está conectada consigo, porque no está segura de sí misma, porque algo envidia o algo le impones o algo le carcome de tu existencia, no lo vale. O sea, ¿por qué dejar que alguien que no está conectado consigo mismo, ni feliz con su existencia, ni en un lugar en el que pueda aportar algo bonito al mundo, tenga injerencia en tu estado de ánimo y creas que tiene poder sobre tu valor? No, o sea, de verdad no. En ningún momento tienes que explicarle a nadie ni convencerle a nadie de nada. No tienes que justificar tu vida. Sí, en la vida hay reglas, pero las reglas nacen de contextos específicos y como todo evolucionan. Hay reglas de la Edad Media que no aplican el día de hoy. Hay ideas arcaicas que simplemente no van. Ideas enraizadas en la ignorancia, ideas enraizadas en los prejuicios que hoy por hoy, con la información que tenemos, con el mundo globalizado que tenemos, con el amor en tantas formas, la vida en tantas formas, de verdad ya no va. Genuinamente ya no va. Y no es justificación que vivas en una ciudad pequeña y no es justificación que eso es lo que te han enseñado, no es justificación que tengas tantos años de tu vida viviendo así. No, todos podemos decidir cambiar, no tienes que esperar hasta el medio tiempo de la vida para hacerlo. Pero sobre todo, no tienes que privarte de crecer y de evolucionar y de vivir la vida que quieres por personas que están arraigadas a creencias arcaicas. O simplemente a juicios o simplemente a una mala actitud. Y punto y se acabó. Las únicas reglas que debemos seguir son las que nos permiten contribuir al bien común y a vivir en armonía con otros. En lo que a cada uno de nosotros concierne, no hay reglas. Las reglas las creas tú. Tú decides cómo quieres vivir.
Venimos a este mundo por un periodo limitado de tiempo, así que aprovéchalo para construir algo que te dé felicidad, orgullo y paz. La certeza de que el último día de tu vida no te arrepientas de no haber seguido tu esencia. Tu vida es tuya, date la oportunidad y el tiempo de conocerte para poder escucharte, honrarte, celebrarte y vivir una vida digna de quien eres y todo eso en lo que te quieres convertir. Recuerda el ejercicio del manifiesto. Es uno de los descargables que les mandaré este mes a los miembros del club de suscriptores. Así que ve a mi perfil, busca el icono de la corona debajo de la biografía y suscríbete. Tendremos una masterclass de 1:30 y vamos a poder platicar un poquito a profundidad, así como hacer más ejercicios. Por otro lado, quiero saber qué les pareció este episodio. ¿Cómo se sienten con esto? ¿Inspirados? ¿Les emociona? ¿Les agobia? ¿Tienen preguntas? ¿Fue mucho? ¿Quieren que desarrolle más puntualmente en algo específico? Déjenme todo aquí abajo en los comentarios. No olviden darle seguir a este podcast donde sea que lo estén escuchando o si me están viendo en YouTube, suscribirse a este canal. También si creen que este episodio puede inspirar o ayudarle a alguien, sumarle a alguien, no duden en compartirlo. Si lo suben a redes, etiquétenme. Estoy muy entusiasmada por esta nueva temporada. Gracias por prestarme sus oídos un año más. Les prometo que lo van a disfrutar muchísimo y nos vemos en el siguiente episodio. Un beso grande. Bye bye. Esto fue Libre y Loca. Nos vemos la próxima semana. Les mando un beso grande. Bye bye.